Buenos días, vamos a ver hoy cómo podemos relacionar los conceptos de campo eléctrico con la fuerza y también empezar a estudiar las trayectorias que van a tener las partículas cargadas cuando entren en un campo eléctrico. Bien, entonces recordamos un par de cositas. Una de ellas sería las expresiones que hasta ahora hemos visto de campo gravitatorio y campo eléctrico, ya que están relacionadas entre sí. Entonces aquí tenemos campo gravitatorio y campo eléctrico. La primera expresión que vemos de campo gravitatorio es la fuerza gravitatoria. He prescindido de los vectores para simplificarlo. Bien, la fuerza gravitatoria se definía por una constante de gravitación, el producto de las dos masas y partido por la distancia al cuadrado. Vemos que en el caso del campo eléctrico, la fuerza eléctrica se define de manera similar. Vamos a ponerle la L de eléctrica. Fuerza eléctrica es igual a una constante, que es la constante de Coulomb, que también podemos expresar como 1 partido por 4 pi epsilon sub 0, con la permitividad del vacío. Y sería la constante, dicha constante, multiplicada por el producto de las cargas y partido por la distancia entre las cargas al cuadrado. Eso si consideramos únicamente dos cargas. Bien, entonces vemos que estas expresiones son similares. Si vamos a la intensidad de campo gravitatorio, la aceleración de la gravedad, cuando hablamos cerca de la superficie de la Tierra, vemos que es lo mismo que la constante de gravitación por la masa que crea el campo, masa de la Tierra, supongamos, partido por la distancia al cuadrado. Y ese valor, cuando estamos en las proximidades de la Tierra, ¿no? Este valor considerábamos que era aproximadamente 9,81, que también llamamos gravedad en la superficie de la Tierra G0, que es la que tenemos en la calculadora. Bien, la intensidad del campo gravitatorio se va a definir de manera similar. La constante de Coulomb, la carga que crea el campo partido por la distancia al cuadrado. Vamos a ver esto un poquito mejor. Entonces vamos a ver qué sucede cuando una carga crea un campo. Entonces lo tenemos aquí representado. Esto es una carga positiva que ha creado un campo. Si mostramos el campo eléctrico alrededor de esa carga, veremos que tenemos vectores que nos indican la intensidad de dicho campo eléctrico. Cada uno de estos vectores sería la intensidad del campo eléctrico en la proximidad de la carga. Si situamos, en vez de una carga positiva, una carga negativa, vamos a separar la positiva, vemos que las líneas de campo de la carga positiva salen de la carga positiva y van a la carga negativa. Si seleccionamos un sensor, ese sensor nos va a poder indicar la intensidad del campo eléctrico entre dos cargas. Si las dos cargas fuesen del mismo signo, eso quiere decir, elimino la negativa y sitúo una carga positiva, el punto medio entre las dos cargas nos va a dar una intensidad de campo nula. Vemos que las flechas van hacia allí y cada vez van disminuyendo de valor. Flechas que nos indican la intensidad van disminuyendo el valor. La intensidad de campo eléctrico sería nula. Eso quiere decir que la fuerza sobre una carga situada aquí sería nula. Sin embargo, cuando la ponemos muy cerca a una carga positiva, vemos que nos sale un vector enorme. Ese vector sería la intensidad del campo eléctrico que recibe por la suma de las dos. Cuando tenemos una carga positiva y una negativa, vemos que esa intensidad de campo eléctrico se suma. Y cuando llegamos a un punto entre las dos cargas, ¿vale? Está atraída por la carga negativa y está repelida por la carga positiva. Por lo tanto, va a ir en dirección esa intensidad de campo eléctrico hacia la carga negativa. Bien, vamos a quedarnos solo con la carga positiva para después y la intensidad de campo eléctrico pues ya la hemos visto. Entonces, esa sería la intensidad de campo eléctrico. También estudiamos el trabajo eléctrico, que era multiplicar la fuerza eléctrica por la distancia. Habría que hacer una integral, pero nosotros la obviamos. Y obteníamos este valor. Constante de Coulomb, carga que crea el campo, carga que lo recibe, partido por la distancia. Bien, entonces vamos a ver hoy cómo se relaciona la fuerza eléctrica y la intensidad y cómo podemos obtener a partir de ahí el voltaje. Entonces la fuerza eléctrica, esta fuerza eléctrica que vamos a obviar el vector, quiere decir que vamos a trabajar en módulo, solo nos va a interesar la dirección y sentido, que lo representaremos después, será la intensidad de campo eléctrico que se crea alrededor de una carga o una distribución de carga por la carga en sí. Bien, si aplicamos la segunda ley de Newton, cualquier fuerza, si es la única que está actuando o la suma de las fuerzas en su caso, será igual al producto de la masa por la aceleración que produce. Por lo tanto, si un electrón penetra con una velocidad inicial de 2,5 por 10 elevado a 5 metros segundo
Entonces el electrón está penetrando con esta velocidad, representada por esta flecha azul, y tiene un campo eléctrico perpendicular. ¿Qué va a suceder con ese electrón? Bueno, pues cuando entre en el campo eléctrico, lo que va a suceder es que su trayectoria será una trayectoria parabólica. Tendríamos un tiro parabólico. ¿Por qué? Porque tendremos una aceleración en este sentido. Bien, el vector aceleración irá representado en este sentido, por lo tanto la trayectoria de ese electrón será una trayectoria parabólica. Describirá una parábola, cada vez mayor desviación, y esa sería la trayectoria del electrón. ¿Cómo calculamos la aceleración? Usando esta expresión, la intensidad de campo eléctrico por la carga es igual a la masa por la aceleración. Vamos a introducirlo en la calculadora. Entonces, lo escribimos aquí primero. Tendríamos la carga elemental, que es la carga del electrón, en la calculadora barra baja Q, por la intensidad de campo eléctrico, que es de 2000 Newton-Coulomb, será igual al producto de la masa del electrón, m, le vamos a llamar, en la calculadora pondremos me, por la aceleración. ¿Vale? Entonces vamos a despejar esa aceleración. Nos vamos a la calculadora y hacemos, como somos un poquito vagos, un solve. Carga elemental multiplicado por los 2000 Newton-Coulomb. Entonces recordad que aunque la unidad sea el Coulomb y deberíamos escribirlo como solo C, para no confundirlo en la calculadora con la velocidad de la luz se debe escribir como barra baja Coulomb. Es igual a la masa del electrón por la aceleración, y despejamos la aceleración. Y obtenemos esta aceleración, 3,52 por 10 elevado a 14 metros segundo cuadrado, que sería la aceleración que tendríamos aquí. Bien, entonces, una vez tenemos que esa aceleración es de 3,52 por 10 elevado a 14, vamos a escribirla, 3,52 exponencial a 14. 3,52 14 en metros partido por segundo al cuadrado. Hoy está todo en... Perdón, vamos a corregirlo. Ahí está. En segundo y ahora sí, al cuadrado. Bien, esa es la aceleración que nos ha dado. Bien, pues ¿qué queremos hacer ahora? Queremos calcular su posición respecto a la entrada al cabo de 0,3 segundos. ¿Cómo haríamos esto? Pues la posición será igual a la posición inicial, más velocidad inicial por tiempo. Como tenemos la velocidad inicial, podemos usarla, más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Conocemos esta expresión. Bien. Un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Bien, ¿eso qué será? En el eje de las X, porque este es nuestro eje de las X. Este es nuestro eje de las X. Y sin embargo, en el eje de las Y, ¿vale? Vamos a representar aquí una X y una Y. Este es el eje de las X. Entonces, en el eje de las X vamos a tener un movimiento que es acelerado y en el eje de las Y vamos a tener un movimiento uniforme. La velocidad inicial solo existe en el eje de las Y, por lo tanto, en el eje de las X no nos interesa. Y en el eje de las Y tendremos que un movimiento rectilíneo, con lo cual velocidad inicial en X por tiempo. Bien, entonces solo os quedaría realizar esta sustitución en la calculadora. Vamos ahora con el siguiente concepto que tenemos que estudiar. Ya hemos revisado la intensidad de campo, vamos a ver un poquito el potencial eléctrico. Ya sabemos que el trabajo eléctrico, el trabajo es igual a la constante de Coulomb por la carga que crea el campo, vamos a escribirla aquí, carga que crea el campo partido por la distancia al cuadrado y multiplicado por la carga que ponemos de prueba. Distancia al cuadrado, que cuadrado más malo, y por la carga que ponemos de prueba. ¿Eso qué quiere decir? Que yo aquí tengo una carga, que es la carga grande que crea el campo. Si en cualquier otro punto voy a poner una carga pequeña, que es la que recibe el campo, bien, si yo quiero mover esta carga de ese punto a este que voy a poner aquí en verde, ¿vale? Quiero desplazarla de aquí a aquí, ya veíamos que primero lo más sencillo sería moverla, perdón, deshacemos esto. Lo más sencillo pues, sería moverla primero hasta aquí, bien, una superficie equipotencial y después moverla así. Con lo cual solo tendríamos que calcular
la energía que ganaría o que perdería desde este punto a este punto. Bien, entonces el trabajo sería igual a la energía. Vamos a tener una expresión, aquí he puesto un cuadrado, así. Vamos a tener una expresión que es el potencial eléctrico que nos permite conocer de otra manera más sencilla el trabajo eléctrico. ¿Por qué? Porque estas líneas que tenemos aquí son líneas del mismo potencial eléctrico. El potencial va a venir definido por la constante de Coulomb, la carga, por la distancia. Vamos a verlo en la simulación. Entonces nos vamos a la simulación. Si yo tengo una carga en cualquier punto, coloquémosla aquí en el eje de coordenadas. Vamos a mostrar el voltaje. ¿Vale? Esto sería cuanto más intenso, mayor voltaje. Si sitúo mi medidor de potencial a una distancia de unos 50 centímetros de la carga, que es lo que mide esta distancia, ¿vale? Son 49,2, indica aquí, casi 50 centímetros, tenemos un potencial de 18,5 voltios. Si aumento la distancia al doble, el potencial se reduce a la mitad, 9,08 voltios, 9,09. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues si en vez del doble lo multiplico por 4, se divide entre 4. Bien, entonces hemos pasado de un potencial de 18, distancia el doble a 9, el doble de esta será 4,5. Bien, si hacemos el doble de esta, pues nos dará esos 2,25 voltios. Con lo cual, el voltaje va a disminuir con la distancia, no con la distancia al cuadrado. De ahí podemos obtener la expresión del voltaje, V, que será igual a la constante de Coulomb por la carga que crea el campo partido por la distancia. Bien, de esta manera vais a ver que va a ser muy sencillo relacionar y os quedará como ejercicio intentar relacionar lo siguiente. Lo que quiero que relacionemos ahora es la intensidad de campo y el voltaje. ¿Qué relación hay entre la intensidad de campo y el voltaje eléctrico? Entonces, esto es lo que quiero que estudiemos ahora. ¿De acuerdo? Entonces, como ejercicio, obtener la expresión que relaciona intensidad de campo y voltaje. Revisamos la expresión de la intensidad de campo, ¿vale? Que la tenemos aquí, en módulo, constante por carga partido por distancia al cuadrado. Y con esta os pido que obtengáis una expresión para el voltaje, ¿vale? Y hasta aquí nos quedamos hoy. Muchas gracias, chicos, y buen fin de semana.